Vale. Perfecto, pues mis queridos compañeros, bienvenidos a esta sala. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian, voy a ser su líder de grupo. ¿Listo? Eh, yo, en mi caso, tengo las novelas gráficas y yo pensé que nos íbamos a organizar de acuerdo a los géneros que teníamos, ¿sí? Pues, sin embargo, supongo que han de tener ustedes géneros distintos al mío. Es lo que vamos a ver. Y para ser más ordenados y que el tiempo rinda, vamos a basarnos en unos 4 o 5 puntos importantes. ¿Listo? El primero es que vamos a hacer un mini resumen del libro que escogimos cada uno. Inicio yo y después van a ir en orden de la cámara que tengo aquí activada. Aquí sigue Cristian Igua, Diana, Angeli y por último Fabián. Después me van a decir por qué escogieron ese libro, yo también lo voy a decir. Después, como tercer punto, algunos aspectos de la literatura contemporánea, por qué su obra pertenece a la literatura contemporánea. Y por último, el conversatorio, ¿sí? Las opiniones, si hay libros que son iguales y tienen opiniones distintas, pues van a debatir. Para eso, pues van a levantar la manito de Zoom, o si no, la mano así, así, y listo, ¿vale? ¿Entendido? ¿Sí entendido? Vale, muy bien. Bueno, entonces voy a empezar yo. La obra que leí y que vi una película, pero que también tiene una película, se llama El olvido que seremos, de Héctor Abad Falcioni. Es un libro que pertenece a la literatura contemporánea y es del género de novelas gráficas, es decir, que tratan temas pues sociales, temas profundos, historias de contextos pues, ¿no? Sociopolíticos. El libro nos narra la historia, es como un libro tipo autobiográfico de Héctor Abad Falcioni, ¿sí? Que es un joven de Medellín de los años más o menos los años 80, los años 70 y hasta 60, más o menos en ese intervalo de tiempo, que nos va contando un poco de su vida. Resulta que él creció en una familia pues un tanto amorosa, pudiente de Medellín, no eran gente pobre, porque el papá era profesor que dictaba en la Universidad de Antioquia, de medicina, ¿listo? Y resulta que pues a lo largo de que el niño va creciendo va aprendiendo varias cosas. Por ejemplo, él desde pequeño sabía que no le gustaba la religión, ¿sí? Y no le gustaba Dios, y el papá también le inculcó eso, le decía, por ejemplo, que si Dios existe, ¿por qué se iba a desperdiciar su tiempo con los humanos? ¿Sí? Que somos tan imperfectos, decía, por ejemplo, esa frase. También le gustaba decir que, bueno, él denunciaba las irregularidades en la salud, en el sistema de salud de esa época. Resulta que algunos barrios pobres de Medellín no tenían acueducto para esa época. Y eso estaba causando que la gente, los niños jóvenes, estaban sufriendo deficiencia de vitaminas, alimentos y de fiebre tifoidea. La tifoidea pues, es una enfermedad que se transmite por el tomar agua contaminada, agua sucia. ¿Listo? Bueno, transcurre el tiempo, el joven crece, se interesa por la lectura, se va a estudiar a Europa, lectura, porque le gusta estudiar filosofía y letras, regresa y empieza a escribir un libro cuando el papá está un poco viejito. Y al final, pues lastimosamente, el papá quiso incursionar en la carrera política, lanzándose como candidato por el Partido Liberal a la alcaldía de Medellín. Lastimosamente, pues esas épocas se volvieron un poco turbias por la violencia en Colombia, el narcotráfico. Y al final, los de las guerrillas de izquierda decían que era la de derecha, y las guerrillas de derecha, los paramilitares, decían que era el de la de izquierda. Y al final, en ese toma y dame entre los dos grupos guerrilleros extremistas, lastimosamente, pues lo asesinaron. A el doctor Abad Falcioni. Héctor Abad Falcioni también era el nombre del papá. Lo asesinaron en una calle asistiendo a un velorio de uno de los compañeros. Lo citaron, le hicieron una trampa, lo citaron ahí y le pegaron unos 7 tiros cuando los papás, pues los hijos ya eran mayores. También él, en el libro se cuenta que él perdió una hermana porque le salió como una verruga en la parte trasera del cuello. Y pues esa verruga como que era es una enfermedad gravísima y pues lastimosamente ella también murió. Es un poco es un poco trágica la historia de este libro. Ya más adelante les iré contando pues más cositas de mi libro. Ahora sí, Cristian Igua, ¿cómo se llama tu libro? Y un mini resumen, por favor. Pequeño para que no se acabe. Bueno, mi libro se llama La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. Esta obra se publicó en 1963. Para contextualizarlos, este libro se desarrolla en Perú, en un colegio militar peruano, Leoncio Prado. La historia inicia con el robo de un examen de química por el cadete Cava. Después de esta fechoría, este deja como
como rastros de un vidrio roto, lo cual las autoridades del colegio se disponen a investigarlo y y empiezan a dar culpables que a veces no tenían nada que ver con el examen. Entre esas aparece el esclavo, apodado así, era el cadete Ricardo Arana, el cual lo denuncia a Cava y lo expulsa. Como en los colegios militares es obvio que hacían prácticas de tiro y entre esas, Ricardo Arana muere a causa de un impacto en la cabeza. Vuelven y surgen las investigaciones, entre ellos está Jaguar, la verdad creo que me dice el nombre, la verdad no me acuerdo, el cadete Jaguar, lo cual lo culpan. Entonces entre estas investigaciones aparece otro cadete con un nombre anónimo que escribía libros y historias para adultos mayores, pues. Entonces él también se pone en investigación para culpar a Jaguar. Entre estas investigaciones, el colegio decide no seguir con esta, pues porque los escándalos que iban a surgir debido a esto iban a ser muy grandes y iban a poner en una posición muy, muy comprometedora al colegio. Entre esos, entonces se deja así la investigación, entonces no se concluye quién mató a Ricardo Arana, conocido como el esclavo. En sí se desarrolla eso, también narra historias, es como un flashback, esa historia es como un flashback, va contando las historias de los cadetes también. Hay temas como el militarismo, la homosexualidad, la hipocresía, entre otras. Y también cuenta historias entre bandos de ahí del colegio, entre cadetes de cuarto año, de tercer año, y así. Eso sería por encima. Muchas gracias, Igor. Sí, efectivamente, yo creo que tu novela y la mía parece que tienen varias partes, porque la mía también se trata de flashback. En el momento vemos a un niño pequeño y después vemos a un adulto ya después de la universidad. Entonces, pues sí me parece curioso porque esa es una de las características que veremos más tarde. Bien, muy bien, Igor. Diana, tu libro, ¿cómo se llama? Mi libro se llama Yo antes de ti, es de Jojo Moyes. Pues esta historia es de amor, pero pues al final es un poco triste. Pues habla de Louisa, que tiene 26 años, y de Will. Pues Louisa no es una muchacha que tiene pues dinero y ella trabaja en una cafetería. Y ella está a punto de perder el trabajo porque pues la cafetería ya la iban a cerrar. Will es un empresario pues que tiene un accidente de moto y pues ahí se le acaba pues la vida, ya que no le mira color a la vida y solo quiere la muerte. Pero lo que pasa aquí es que no sabe que ella va a llegar a cambiarle todo en su vida. También pues también le enseña varias cosas, pero pues que al final es un poco triste, ya que la decisión que él ha tomado desde el principio que tuvo el accidente, que es de morir, no se la quitó en ningún momento. Muy bien, Dianita, gracias. Angeli, cuéntanos cómo se llamaba tu libro y un mini resumen de él para que podamos entender. Bueno, mi libro se llama Delirio. Este fue escrito por Laura Restrepo en el año 2004. Pues habla bastante sobre el narcotráfico, fue entre las épocas de Pablo Escobar, también escrito. Entonces, pues voy a iniciar con un resumen. El libro inicia contando la historia sobre Agustina, una pareja, Agustina y Agustín. Y Agustina pues perdió la razón en 4 días, que fue el tiempo en el que Agustín, pues su marido, se fue de viaje. Y pues o sea, nadie sabía qué era lo que había pasado porque había sucedido eso. Entonces el Midas, creo que no me acuerdo si era un primo o un amigo, trata de sacar pues como ayudándole a Agustín a recordar. Entonces pues para que todo pues vuelva como a tener un poquito más de coherencia, se podría decir.
como fue en el caso bueno, Agustina recuerda de cuando estaba con su hermanito Bichito, y le decía que ella lo protegería de su padre, perdón, para que no le volviera a pegar y que le perdonara a su padre. Pues si él decía que era por su bien, que lo castigaba, seguro tenía razón. Y pues eso, los dos padres siempre saben más que los niños, ¿no? En algunas cosas. Entonces Aguilar estaba muy preocupado porque desde que Agustina se perdió, pues perdió la memoria y todo eso, no le recibía la comida, vivía pues como en un mundo súper aparte, en donde pues cualquier clase de conjuros y pues era como acolitada por la tía. O sea, la tía era como que la mimaba bastante. Entonces este personaje pues ya la tía pues como que apareció de la nada, con maletera incluida, y Agustina la reconoció por lo que le había ayudado a bajarle el delirio, algo que pues eso le agradeció bastante. Entonces Aguilar, aunque ve en peligro pues a ver, ¿cómo es que está Agustín, pues se siente como atormentado pues por todo lo que pasó con Agustina, ¿no? Entonces lo único que le sostiene es el amor que le tiene a ella. Pues como que lo que a él ayuda pues a buscar formas para solucionar lo que le pasó y todo eso. Entonces, y no entienden pues no entienden el por qué si le hicieron exámenes y pues que no le encontraron ninguna sustancia extraña en su cuerpo, pues no había explicación pues para lo que le había pasado. Entonces aunque también había una parte en la que no se explicaba el por qué ella estaba en un hotel, que estaban haciendo en un hotel de Bogotá. Entonces eso era como el bloque, se podría decir, que había ahí entre todo eso. Entonces Miras pues también lo fue contando de la araña, de cómo lo llevaron a Houston para salvarlo, y como si de la única forma era pagando pues todo en dólares para quedar en silla de ruedas y pues así. Entonces ya de ahí ¿sí me escuchas? Sí, Andrés. Entonces ya después de eso hay una parte en la que muestra los indicios de locura de Agustina, ¿no? Y que a la vez de la razón principal de la homosexualidad de Vichy fue cultivada por ella misma al mimarlo tanto. Entonces, y pues por unos extraños rituales y ceremonias que realizaban juntos, donde se quitaban pues la ropa interior, también habían cosas muy extrañas. También recuerdo que hablaban de Carlos Vicente Londoño, que era una de las personas que más odiaba a Vichy. Entonces era que se le parecía mucho a su madre y casi no era él. Entonces también por sus tendencias homosexuales y cosas así. Entonces, pues eso. ¿Algo hay que mencionar del personaje? No. No, ahí está bien. Ahorita, para ahorrar tiempo, muchas gracias, Enrique. Para ahorrar tiempo, pues vamos a ver el último resumen así de Fabián, pues, y de ahí ya seguimos con por qué escogieron este libro, ¿no? Por qué les gustó. Fabio. Bien, comenzamos. La obra que escogí yo se llama El amor en los tiempos de cólera. Esta es escrita y publicada por Gabriel García Márquez. Esta fue publicada en 1985 y es una novela dedicada al amor verdadero, al amor que perdura y supera las adversidades de toda una vida. Este también le guarda un homenaje muy grande a lo que es el amor, la aventura, el tiempo, la vejez y la muerte. En este participan diferentes personajes como Fermina Daza, el doctor Juvenal Urbino, Florentino Ariza, la tía eclesiástica y Lorenzo Daza. Esta pertenece a diferentes géneros como es la novela, el realismo mágico y también a lo que más importante es la novela rosa. En este hay diferentes aspectos que se van desarrollando a lo largo de la obra, de la novela. En este expone también el realismo sin tener elementos sobrenaturales con su antecesor, que fue Cien años de soledad. Este tiene un realismo diferente y funcionando básicamente a base del amor, los elementos de la fidelidad,
la preservación de un sentimiento a pesar del tiempo, la esperanza de poder consumarlo verdaderamente y sobre todo el amor que florecía y practicaba Florentino Ariza. En el amor y los tiempos de cólera fue una presencia constante de ir y venir, sobre todo con una técnica literaria de la evocación, en donde los hechos pasados venían y constantemente condicionan el presente de todos los personajes de la obra y sirven para hacer una historia para poder conocer también la evolución de nuestros personajes. En torno a cómo se va desarrollando todo esto, hay buenas novelas con buenos elementos de amor que se pueden leer y se pueden notar de manera diferente. En este hay diferente presencia entre las situaciones, como el amor, la muerte, un retroceso en el pasado. Más que todo es una historia juvenil de amor que entrado en años y más que todo se extiende con una gran riqueza cultural. Hay diferentes aspectos en los que podemos dividir esta obra, como es el nacimiento de un amor, en donde llega y se conocen estas dos personas, los obstáculos infranqueables, que son los obstáculos que van a hacer que ese amor no pueda crecer más. Existe un matrimonio frustrado, y mostramos tras este matrimonio frustrado diferentes aspectos, como lo que es la vida continua, porque se ha venido presentando bastantes errores y hemos venido presenciando bastantes equivocaciones que han traído a que esto se decaiga. Es entonces cuando después aparece un reencuentro y un juramento, y también encontramos la muerte de Juvenal Urbino, que era el doctor con el que estaba casado primeramente. Y también encontraremos una nueva fidelidad, que es ya en donde podemos encontrar a Fermina Florentino, tomarse una nueva fidelidad, allí donde revive nuevamente el amor que se sintió entre ellos. Listo, muy bien, Fabián. Ahora vamos a pasar al segundo punto. En ese segundo punto necesito que por tiempo escojan un personaje de su libro con el que se sienten identificados o que les haya gustado, listo. Y después me van a decir por qué escogieron el libro. O sea, me nombran el personaje. Por ejemplo, a mí me gustó el Doctor Abad y escogí el libro porque... ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Vayan pensando. Entonces, mientras tanto, yo les voy a exponer esto. Bueno, en mi libro, en mi novela, hay gran variedad de personajes. Pues está el obispo, las hermanas del pequeño Héctor, el mismo Doctor Abad Falcione, el papá, la mamá. Sí, está también la participación de varias personas de la vida política, tenemos una mención de los gobiernos, pero yo diría que con el personaje que me quedo de esta obra es con el Doctor Abad Falcione. Me parece que es una de las partes más equilibradas de toda la novela. Por ejemplo, él cree en Dios, pero no le tiene fe. Su hijo no cree directamente en él. Él quiere ayudar a las personas y sabe que para eso tiene que conseguir poder político, y debido a eso, a ese cambio de pensamiento que él quiere influenciar, pues es que lo tildan de marxista, de capitalista también, y lo terminan asesinando. Entonces yo me quedo con el Doctor Abad Falcione, médico, docente de la Universidad de Antioquia. Lastimosamente pues también lo echaron de la universidad por esas polémicas en las que se vio envuelto. Y escogí este libro porque tenía entendido que este escritor, Héctor Abad Falcione, es un escritor un poco, ¿cómo decirlo? El escritor sí se define como un escritor pues de izquierda, de ese corte de izquierda. Entonces tenía curiosidad por leer un libro, porque yo no me he leído ningún libro que sea de izquierda, a excepción del Capital, que sí lo he analizado. Entonces pues me dio curiosidad por leerlo, al final lo leí. El libro parece que se desarrolla un poco lento porque son bastantes páginas y se dedica a detallar cada parte, cada ocasión que sucede con el personaje principal, pero en general me parece un buen libro, y sobre todo porque es una historia pues que es real. Sí, es real, y lastimosamente pues las víctimas del conflicto armado en Colombia, tanto por parte y parte, siempre causan pues un hueco en nuestra sociedad. ¿Listo? Ahora sí, Fabio, por favor, dinos un personaje y por qué escogiste el libro. Bien, en este libro pues yo básicamente lo escogí porque demuestra, y es una manera de ficción más que todo porque es una novela de ficción, donde demuestra que el amor puede superar cualquier calamidad, puede superar cualquier obstáculo que se le presente. Escogiendo algún personaje, yo escogería a Florentino Ariza. Pues es un hombre, es un personaje creado por Gabriel García Márquez, como dije anteriormente, es una obra de ficción. Tras mucho empeño, comienza una relación con lo que es la mujer de ella, la prometida.
En el desarrollo de la obra se plantean diferentes situaciones en las cuales va a ser que ellos no puedan conciliarse y no puedan permanecer juntos sino hasta el final de la obra, en donde ya en la parte donde se declaran y juran una nueva fidelidad, ya pueden permanecer juntos. Es un hombre que ha estado locamente enamorado de Fermina Daza, quien en esos momentos pues ha permanecido y ha sido lo bastante leal como para poder perseguir todo lo que ha querido. Y más que todo, lo que me hizo escoger a este personaje es la determinación que posee. Muy bien, muchas gracias, Fabián. Angeli, por favor, dinos tu personaje y por qué escogiste el libro que leíste. Bueno, el personaje que yo elegí fue Aguilar, porque la verdad reconozco que tiene una personalidad súper chévere, ¿no? O sea, porque él, a pesar de todo lo que pasaba pues con Agustina, pues siempre estuvo ahí pendiente de ella, nunca le fue infiel, ni siquiera pues con Anita, la recepcionista del hotel. Estuvo siempre pues pendiente de Agustina, o sea, nunca la dejó sola. Entonces, pues también aparte pues por cómo él se empeñaba tanto en encontrarle una solución a todo lo que ya pasaba. Y la otra pregunta era ¿por qué la elegí la obra? Sí, ¿por qué escogiste este libro? Bueno, la obra la elegí porque la verdad me llamó mucho la atención el hecho de cómo me gustan bastante los géneros que son así como de ciencia, se puede decir que tienen un poquito de ciencia de narcotráfico. Por ejemplo, esta obra habla bastante sobre el narcotráfico, todo lo que tuvieron que pasar las 3 generaciones de la familia. Entonces fue algo muy llamativo porque la verdad pues sí habían bastantes temáticas que pues eran como que a uno lo atrapaban y que quería continuar y saber qué era lo que pasaba después, el por qué a Agustina le pasaba eso, la historia de cómo cuentan la historia de los abuelos, de el señor McAllister, de Midas McAllister, de quién era la araña, de Nicolás Portilinus. O sea, es una obra muy interesante para leer. Muchas gracias, Angeli. Igual, por favor. Bueno, para empezar con el personaje que me gustó y con el que me identifico, está el Teniente Gamboa. En la historia él era el encargado del grupo de cadetes y pues me gusta porque él se caracterizaba por ser una persona estricta, honrada, bien puesta en su sitio, no se dejaba torcer por nada. Y pues eso se caracteriza, o sea, se asemeja mucho a mi personalidad, aunque no parezca pues. ¿Y de qué me gustó el libro? A decir verdad, este libro lo escogí al azar, o sea, no sabía de qué trataba, pero a medida que lo fui leyendo, como se trata de un ámbito militar, a mí me gusta lo militar, me gusta todo lo que tenga que ver con ese aspecto. Y es por eso que me gustó, además, como esas historias locas, muy locas, como las peleas entre los cadetes, que eran grandes, que a veces que con tijeras se apuñalaban, morados, heridos graves. También historias súper locas, ficticias, que era si no estoy mal, la zoofilia, creo que es. Pues hubo parte de la historia que narraban que tenían relaciones con una gallina que había por ahí cerca al colegio. Y ya. Muy bien, muchas gracias, Iwa. Dianita, tienes 3 minuticos, ¿sí? Para cortar esta y después entramos por el otro enlace que les envíe, ¿listo? O por ahí mismo. Pues el personaje, pues yo me quedaría con Louisa, ya que es un personaje que siempre muestra una sonrisa, a pesar de todo lo malo que pues le ha tocado, ya que sostiene su familia, ella pues prácticamente sola. También pues quiere contagiar esa energía, ese sentimiento que todavía tiene como de niñez, a él, para que cambie de pensamiento, siempre sacar una sonrisa y ver la vida de otra manera. Pues yo escogí esta obra porque me llamó mucho la atención, porque pues muestra la realidad del amor, que no es
como las otras novelas o películas que miramos, que es todo pues un color de rosa, sino que muestra la realidad como es detrás de tantos problemas que pueden pasar, suceder, y que la plata tampoco lo es todo, porque uno puede tener tanto dinero, pero la felicidad no está ahí. Y en cambio Louisa no tenía tanto dinero y se le miraba la energía, la alegría que contagiaba a los demás. Excelente, muy bien, Diana. Bueno, importante resaltar, me gusta que hayan escogido personajes. A mí también me gusta el ámbito militar. Sí, tengo muchos juegos y si ahorita les comparto pantalla de mi PC, van a ver que tengo unos 5 juegos de guerra. Entonces, pues sí me parece curioso, y me parece curioso también la historia del narcotráfico. Tu historia de narcotráfico pues también está en el mismo contexto y ambiente que la mía, y la de pues Diana y Fabián se parecen un poco más porque hablan de esos tipos de amores, ¿sí? Porque son pues Amor en los tiempos de cólera, sí, es una obra muy, muy importante de la literatura contemporánea. Vamos a cortar aquí, después venimos con los aspectos de la literatura contemporánea que están reflejados en su libro. Puede ser temas, características o simplemente la definición. Ustedes me van a comentar. Corto aquí y ya les envío un nuevo enlace en el grupo de acertijos. Bien, vamos a continuar con nuestro tercer punto, antepenúltimo punto, que es acerca de las características de la literatura contemporánea que se reflejan en nuestras obras. Características, temas o definición. Primero que todo, pues en el caso de mi obra, pues sí es una producción literaria que surge después de 1940 o después de del final de la Segunda Guerra Mundial. También les puedo mencionar que es una obra que tiene temas sociales, trata la moralidad, trata la economía, por supuesto, los recursos que necesitan para hacer un acueducto, por ejemplo, y cómo los exige el pueblo. Desigualdad social también trata ese tema porque nos hace esa dicotomía entre los pudientes de Medellín, que viven en calles pavimentadas, casas hermosas con grandes jardines. De hecho, la familia, como lo menciona el protagonista, es pudiente, tiene el abuelo de él es un obispo, ¿sí? de Medellín. Entonces pues ya se imaginarán que eso pues es una gran cantidad de recursos. También la ética y la moral, por supuesto, como ese punto extremo de dos tendencias ideológicas hace que una sola persona pague, y con esa persona que paga, se mueren muchas esperanzas de muchas más personas, ¿sí? Gaitán, Galán, y en este caso pues el doctor Abad, que no fue a nivel país, pero sí fue muy importante para la ciudad de Medellín. Clases sociales también ya lo mencioné, política y corrupción es muy importante, pero yo les pregunto a ustedes cómo les parece posible que para 1960, 1970, 80, no sea posible que un barrio tenga un acueducto. Es que hasta los barrios más pobres hoy en día tienen por lo menos un acueducto con agua. En La Guajira podemos verlo, entonces me parece muy importante. Y guerra, pues la guerra interna que durante 60 años ha desangrado Colombia, pues también es un tema importante. Rompe con el orden cronológico, por supuesto. Mi obra se narra en secciones. Va a una primera parte del pequeño Héctor Abad, que nos narra su infancia, una parte de su infancia, sus gustos, vivía con una monja, y después ya lo ponen adulto, emborrachándose. De hecho, borracho atropella a una señora por accidente. Cómo viaja a Europa y después nos regresa a la época donde se murió la hermana, cuando era la joven aún, todavía tenía miedo, por ejemplo, a nadar, que fue en la playa. Entonces, pues, y representa el muro interior de los personajes, sí. Tanto en la película como en la obra se representa el inconsciente y subconsciente de los personajes, sus pensamientos, ideas, aspiraciones y hasta sus miedos más grandes. Listo, continuamos. Vamos a ahorrar tiempo, perdónenme que hablo mucho, me emociono. Vamos a seguir con Iwan. Sí, ¿qué dicen? Bueno, para empezar, ¿qué características de la literatura contemporánea se ve reflejada en mi libro? Empiezo por el lenguaje. Pues a medida que se desarrolla la obra, el lenguaje es muy común. Tiene expresiones peruanas, pues obviamente de la ciudad de aquí, del país que se desarrolló. También la forma en que se tratan entre cadetes, entre el teniente en sí. También lo que más me llamó de la atención, o sea, que narra las características, es como dejando de lado las partes ficticias que comenté anteriormente,
También nos puede narrar la realidad que puede vivir un cadete en un colegio militar, por las cosas que tiene que pasar, por las madrugadas, por los trasnochos, por los castigos, por los tratos que se tienen que aguantar por parte de sus mayores. También temas como el amor, la homosexualidad, son temas muy característicos de la literatura contemporánea. Lo político, lo moral, como también decía Cristian, también está reflejado en los escenarios en que se desarrolla, pues no son escenarios pintados color de rosa, son escenarios muy comunes que podemos ver a diario. En algunas narra de barrios peligrosos, de barrios de comunas, como lo conocemos acá en Colombia. También narra las calles, las avenidas, el colegio, como lo narran. Uno creería que un colegio militar es la gran cosa, es lo mejor, pero a medida que lo van describiendo es un colegio, por así decirlo, en pésimas condiciones para el desarrollo de estos cadetes. Y eso sería todo. Muchas gracias, Igua. Fabio, porfa, y trata de ser un poquitico breve. Te escuchamos. Bien. Para hacer esto rápido, hay bastantes cosas que se reflejan en mi obra, como lo es representando el mundo interior de cada personaje, en donde se mira el desarrollo interno de cada uno de esos personajes, como es el de Florentino y Fermina, como también con su matrimonio que no fue a gusto, y diferentes aspectos que marcaron todo esto. También se toman temas como la desigualdad social, que por este mismo motivo se rechaza a Florentino y más adelante volverían a reencontrarse. También se trata lo que es la ética y la moral, cuando al final y al cabo empiezan a tomar las riendas de todo esto. Para hacer esto un poquito breve, pues decimos que en el final de esta obra es donde ya se empieza a tomar todo este tema de la ética y la moral. Las clases sociales también serían un punto importante, ya que por esto se definiría y se definió más que todo el futuro de estos dos amantes. Eso sería más que todo lo más importante que representa en lo que es la literatura contemporánea. Muchas gracias, Fabián. Continuemos con Diana. Dianita, por favor. Bueno, pues lo que yo miré en mi novela es pues la economía, pues la diferencia de clases sociales, ya que pues Will es un empresario que tiene mucho dinero y Louisa es una chica común, por así, que trabaja en una cafetería. También el romance, pues eso en la mayoría de la novela se mira el romance. La realidad del amor, la realidad de cómo es la vida de cada uno de ellos. Y pues el lenguaje es un lenguaje que es muy entendible y la verdad que expresa mucho. Muchas gracias, Dianita. Angeli, por favor, y puede ser un poco breve, te lo agradezco. Adelante. Dale, entonces las características que tiene mi obra son la del conflicto armado. Muestra la realidad de Colombia durante el auge de Pablo Escobar. Los narradores son, pues trata temas de psicología, bastante eso. Habla también sobre el conocimiento sociopolítico de Colombia. El lenguaje de la novela es coloquial, o sea, hablan, pues, hablan como hablan en Bogotá. No sé, no, eso, rolos, entonces el lenguaje es coloquial. Entonces, pues ya, eso sería como lo que más. Muchas gracias, Ángel. Bien, ahora vamos a hacer ya lo del conversatorio, sí, la parte central, la última, pero no menos importante, ¿vale? ¿Alguien tiene algo que comentar sobre la obra de sus otros compañeros, sobre su obra? Vale, adelante, Cristian Igua. Me interesó bastante las obras de Cristian y de Angeli, pues son obras que hablan de nuestro conflicto, por las cosas que ha tenido que pasar Colombia, por el auge de Pablo Escobar y por las creaciones de las guerrillas, si no estoy mal, comentaba Cristian, ¿no? Y pues pienso que es importante conocer de nuestra historia, como dice por ahí una frase que dice
El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es bueno conocer nuestra historia, ya sea leyendo revistas o estos libros, que pueden que sean ficticios a veces, pero leyéndolos, cierta parte sí vamos a ir conociendo de nuestras historias. También conocemos como víctimas, cómo han habido víctimas de nuestro conflicto, que no tienen que ver nada, que simplemente quisieron ayudar a alguien y resultaron asesinados, secuestrados, entre otras. Y pues de mi obra quisiera que si les gusta lo que es el ámbito militar, les llama la atención, sería una muy buena obra, pues narra cómo vive un cadete de las escuelas militares y algunas cosas que les van a explotar su mente, algunas historias muy locas, a veces yo creo que muy ficticias, pero que pues sí puede pasar en algún momento. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias, Iva. Sí, yo también quería comentar, a mí me gusta mucho el ámbito militar y en general la literatura. De pronto hay ciertas cosas con las que no colindo mucho, como por ejemplo lo que se trata de la homosexualidad, la representación de estas comunidades dentro de la literatura y en general de los medios de comunicación, pues a menos de que tengan su respectiva clasificación, tampoco es que me parece a mí que deberían ser transmitidos. Quería comentarles que recientemente yo me vi una película de Marvel que salió hace poco que se llama Eternals en cine y fueron niños, niñas pequeños, menores de 7 quizá inclusive, y hay una parte en la que dos personas pues de color se besan, dos hombres. Entonces yo pienso que pues si quieren hacer una representación de esas obras, literatura o medios de comunicación, pienso que no deberían hacerlo cuando hay niños muy pequeños que estén presentes, porque pues eso no les deja a ellos la capacidad para que después escojan, sino que directamente crecen con lo que han visto y con lo que van a ver, son muy influenciables. Con respecto a las obras, a mí me encanta el ámbito militar, no quiero ser militar, pero me gusta dar órdenes, eso es lo que más me gusta del ámbito militar, me gustaría ser coronel así directamente, pasar de la universidad a ser coronel, pero pues no se puede, ¿no? Es un proceso de construcción, como lo contaba nuestro compañero Igua. La vida de un cadete es difícil. Ustedes saben, por ejemplo, qué se hace con un cadete en Colombia que no se despierta a tiempo. ¿Alguien sabe qué pasa? Castigos militares. Castigos militares, ajá, un baldazo de agua con hielo y a trotar 3 veces en la cancha, ¿listo? Eso es lo que le pasa a un soldado en Colombia que no se, y solo que no se despierte. Yo no quiero ni hablar de los tratos que le dan a los soldados porque pues no los tratan, ay no, que venga aquí por favor, coja el fusil y dispare, no hombre, loco, solo insultan hasta que le dicen hasta de que se puede morir en un futuro. Entonces pues sí, me parece curioso. La época del narcotráfico también a mí me parece que, y yo soy, como lo dije, soy muy guerrerista y a mí siempre me ha gustado que combatan, nunca me han gustado los tratados de paz, ya sea porque en la historia pues ha habido como un poco de malas experiencias, como el Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Entonces me parece que cuando un tratado de paz se debe hacer, pues se tiene que hacer bien hecho, que garantice que una persona se imponga, porque, y quiero recordarles, o no sé si ustedes tengan otra opinión, para mí la victoria y la paz es que alguien se imponga y dicte los términos de esa paz. Eso significa para mí la paz y la victoria. No me gustan mucho los romances, aunque sean un poco pues entretenidos, no me gustan. Si no hay, Amor en Tiempo de Cólera no me gusta. La obra de Diana tampoco es que me guste mucho porque no soy muy sentimental, de verdad, no me gusta. Sentimental con mis papás, no, sí, tampoco es que sea muy sentimental. Y yo creo que esos serán los puntos que comentar. ¿Quién quiere seguir? Los escucho. No, nada, te creas, sí, adelante, Pablo. Hay diferentes aspectos que me parecen muy importantes de cada obra, como lo que es el militarismo, todo ese tipo de aspectos de guerras, y más que todo defender ideas. Me parece muy importante, pero también hay bastantes cosas que a mí me parecen importantes, como es el describimiento de lo que son los sentimientos, más que todo la liberación de cada uno de ellos, como también puede ser el nacimiento de uno de esos amores, cómo podemos combatirlo y cómo podemos defenderlo, más que todo dejar que éste pueda crecer y pueda florecer. Aunque todo es un proceso, más que todo se va viviendo gracias a las experiencias que vamos recolectando y vamos aumentando a medida del tiempo. El amor en los tiempos de cólera ha sido una obra que ha demostrado que a pesar de todos los obstáculos que se pueden llegar a presentar, como sea la desigualdad social, como presenté anteriormente, que se le rechazó al enamorado simplemente por no tener la riqueza propia necesaria, que más adelante la misma mujer tendría que casarse con un doctor que terminaría muriendo,
y estos tendrían que se reencontrarían finalmente y pues podría suceder todo lo que se quiso en un momento. Más que todo, estas obras se realizan más que todo es por entretenimiento. El único fin que le veo a esto es el entretenimiento y no es como las otras que dictan algún tipo de enseñanza o algún tipo de experiencia que puede llegar a ser útil para la vida de cualquiera de nosotros. Listo, muy bien. Fabio, cuando te refieres a estas obras, ¿te estás refiriendo a la tuya, a la literatura contemporánea o a las que hemos presentado aquí nosotros? A las que hemos presentado más que todo. Porque es curioso porque dijiste que las obras son para entretener, pero yo te digo, por ejemplo, que mi obra es basada en un hecho real. Es un hecho real que se hizo, es una novela autobiográfica. Cristian, igual, ¿la tuya es basada en una historia real o es una obra de realismo mágico, de realismo? No, es una obra creada, no se basó en... No, creada. Angeli, ¿la tuya es una obra creada con estos fines así o es real, obedece una historia real? Disculpa, te escucho entrecortado. Te decía que si tu obra es de la vida real o fue escrita con elementos de la vida real, que no es una historia real. Es escrita con elementos. Elementos. Es escrita con elementos, o sea que no es de 100% real. Dianita, ¿tu obra es real o no es real? No es real. Listo. Entonces, pues como pudimos ver, la única obra que es real es mía. Justo la obra donde el personaje principal es asesinado al final tiene que ser mía, ¿no? Real. Qué bonito, ¿no? Bueno, perfecto. A ver, ¿quién más? Dianita, coméntanos algo que quieras decir. ¿Estás de acuerdo, por ejemplo, con el trato que le dan a los militares en las obras? ¿O qué opinas de la violencia en Colombia? O Angeli, quien quiera. A ver, Dianita, ¿qué está conmigo? Pues la realidad militar, como pues no es como lo pintan, digamos, a nosotros como nos dan las charlas ahí en el colegio para que pues entremos y todo eso. Es como la realidad, como los tratan y cómo aguantan también tanto con maltrato, por así decirlo. Y también lo que han aguantado pues nuestros papás o nuestros tíos, ya que son militares. Mucha la atención. Y pues la guerra en Colombia siempre se ha mirado la violencia, pues antes de Pablo Escobar, eso se podría decir, y también es muy chévere pues saber cómo fue Colombia, cómo ha sido, cómo ha evolucionado y también cómo sigue esas guerras ahora pues en diferentes formas. Muy bien, Denita. Y con respecto, por ejemplo, yo ya dije que a mí no me gustan los romances y tampoco soy mucho de leerlos ni de tenerlos, ¿no? Porque, pues bueno, yo tengo mi cosmovisión, no me gusta. ¿Tú qué piensas? Ya que tu obra se trata como de ese tema, ¿tú crees que eso pueda existir de pronto, si es posible saber si lo has encontrado, planeas encontrarlo? ¿Qué pasó con eso? Pues me llamó mucho la atención, ya que soy pues muy sentimental, sí, me gusta mucho el romance, ver películas románticas, y pues me gustó esta obra ya que se mira mucho la realidad, pues ya que no lo pinta así como otros libros que termina con un final feliz, no es así, ya que pues él decide morirse, aunque a pesar de todo el amor que le ha dado ella, es muy chévere, llama mucho la atención, pues crea un nuevo sentimiento. Listo, muy bien, muy bien. Tú, Ángel, que tu obra, pues, tu obra mezcla tanto fragmentos de la historia colombiana violentos como también un linaje de una familia. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Tú qué piensas? No, pues, o sea, que hay que, pues uno empieza a juzgar rápido a las personas, ¿no? O sea, en ese sentido, porque pues uno no sabe qué vida han tenido que pasar. Por ejemplo, esta familia se consideraba que era muy rica, pero era porque tenían familiares que pues estaban ligados al narcotráfico. Entonces tuvieron bastantes conflictos tanto con la política, con pues Pablo Escobar, pues también como ahí estaban ellos ligados, como le digo, entonces era como que bastante
el auge que tenían entre ellos. Entonces, pues sí, fue como, pues es interesante bastante la obra, me llama bastante la atención porque esos temas son como, es bueno conocerlos pues, porque son como, hacen parte de nuestra historia y de nuestro pasado, entonces es como importante conocer. Listo, muchas gracias, Angie. Miren qué curioso que es. A excepción de Fabián, claro que Fabián considera entretenimiento la obra que leyó, él no se la toma en serio como tal, ¿eh? Pero Angeli y Diana escogieron obras que tienen que ver con familias, con romances, pero con también un poco de realidad. Mientras tanto que, por ejemplo, Cristian Igua y yo optamos por obras que involucran un aspecto fuerte de militar, ¿sí? En mi caso, pues el combate a las guerrillas, y en el caso de él, pues la historia completa de un cadete en una escuela militar. Y Fabián, pues que también no se toma en serio estas historias, y es curioso porque ahí se muestra, claro que hay hombres también que son sentimentales, ¿no? Cariñosos, melosos, golosos, pero en este caso, puedo decir que las mujeres son las que han buscado eso. ¿Por qué será, no? Porque Dianita, por ejemplo, que andaba por ahí buscando, no le gustan las historias de amor que terminen bien, sino que le gusta que terminen directamente mal, o sea, que se muera el personaje principal, se tiene que morirse, porque Titanic, ¿no? Titanic. Y Angeli, pues una familia entera, no creo que sea necesario agregarlo, ¿no? Angeli mira una familia entera en varias generaciones y varios puntos, entonces pues me parece curioso porque todo eso te involucra muchos sentimientos de pronto, ¿no? Y pienso que se reflejan. Yo, por ejemplo, pues yo soy un duro, a mí difícilmente he llorado, solo cuando mi mamá me regaña, pues toca llorar, ¿no? Toca llorar. ¿Qué más quieren contar? A ver, los escucho, díganme, ¿están de acuerdo con alguna cosa que se dijo? ¿No lo están? ¿Qué piensan? Adelante, exprésense libremente. Los dejo, a ver, ¿nadie? ¿Nadie? ¿No? A ver, doña Fabiola, adelante. Bueno, aunque hay bastantes aspectos que tratar sobre un tipo de obra de estas, más que todo pues es solo por entretenimiento. Hay algunos tipos de obras donde sí, como dije anteriormente, se refleja y es necesario poder aprender de ellas, más que todo para poder utilizar movimientos futuros y más que todo para poder utilizarlos después como algún tipo de experiencia o para poder hacer una planeación mejor de lo que se puede realizar en ciertos puntos. Más que todo sirve como una experiencia para poder formar algo mejor y para que no se repitan algunos errores del pasado. Ahora sí, en lo que dividimos estas obras, que se dividen en varias realidades, otras en amor y otras estrictamente en lo que es el realismo mágico, tomamos esto como entretenimiento, lo que es el realismo mágico. Cada uno ya tiene su propio objetivo y su propia razón. Y eso sería bastante. Listo, gracias. Sí, yo también pienso, hay cosas en nuestras obras que pueden darnos como una pista de las cosas que no debemos hacer o que debemos hacer. En mi caso, por ejemplo, a mí me deja la enseñanza de que en Colombia, por más que quieras hacer el bien, si te inclinas a un lado o al otro, pues puedes terminar pues, en una cajita debajo de tierra, ¿no? Y yo no quiero eso para mi vida, por ejemplo, entonces ya puedo ir por ahí quitando ese camino. No sé si tú igual quieras... ¿qué piensas tú? ¿Tú quieres ser militar? ¿O por qué te gusta tanto el tema militar y por qué te llama tanto la atención la historia de un cadete, precisamente, ¿no? Que es curioso. Pues la verdad sí me gustaría llevar una vida militar. Creo que eso trae buenas experiencias a nuestras vidas a pesar de los tratos, de lo que se puede sufrir, de los sacrificios personales, emocionales, familiares que se pueden hacer. Pues eso creo que es lo más importante y pues esta obra pues puede que pinte mal la vida de un cadete, pero pues también tenemos que tener otras perspectivas, ¿no? De pronto esta obra la pintó de una manera muy fuerte y en verdad si yo voy y me meto a un colegio militar no sea así y pueda en algún momento de mi vida narrar que fue la mejor experiencia de mi vida, que los tratos fueron buenos. No fue fácil, pero pues no es como lo pintó Mario Vargas Llosa en esta obra. Eso es lo que yo pienso, pero de resto está... No, excelente, igual. Te iba a preguntar, ¿y no te da miedo? Yo no quiero ser soldado porque me da miedo.
Ese es el impedimento a mí, el muro que me impide ser soldado. ¿No te da miedo a ti o piensas que eso, cuando vayas pues, en la escuela, de pronto ya se te va a ir quitando un poco, confiando en tus compañeros y demás? Cuando hablo con mi papá, él me dice que sí, él entró con miedo porque sabía lo que se iba a enfrentar, pero el miedo uno lo controla con la mente. Y pues obviamente siempre va a existir ahí el miedo, pero pues creo que si uno de militar puede aportar una semillita a futuras generaciones, acabar con esos grupos armados que tanto mal han hecho Colombia. Por ejemplo, en la caída de Pablo Escobar, esa semillita que dejó, no sé, el coronel, el patrullero, la gente que pudo estar en estas investigaciones, pienso que uno puede aportar una semilla al cambio. Y pues sí, obviamente el miedo siempre va a existir, es parte del soldado, pero para eso me imagino que están entrenados. Claro, muy bien, excelente, muy bien, Cristina. Yo también pienso lo mismo, sin embargo, pues tengo todavía miedo de pronto después se me quite, uno nunca sabe, ¿no? Qué es lo que va a pasar después. Tú dime, Angeli, esa familia que nos narrabas es una familia curiosa, o sea, es una familia atípica para el contexto en el que están. ¿Qué podrías tú decir, por ejemplo, que se sale fuera de lo común dentro de esa familia? Por ejemplo, supongamos, para la época la homosexualidad no estaba bien vista, entonces un aspecto que se sale es que había un personaje de la familia que era homosexual. ¿Qué otras cosas puedes encontrar tú dentro que salgan del típico esquema de familia, padre, madre, dos hijos y abuelos? ¿Sí? ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues no hay muchas cosas, ¿no? Por lo general es como es una familia normal, ¿no? O sea, lo común y corriente, sino que como que en esa época también había eso de, como había mencionado, que la tía hacía conjuros y cosas así, entonces es como también lo extraño porque en esa época también era como que, también como una especie de las familias tradicionales que hacían estos tipos de rituales y cosas así para como encontrar la sanación o la cura para ciertas enfermedades, entonces eran como que lo extraño de lo que tenía la tía de ella. Y pues del resto pues era como pues ya el comportamiento pues de la familia, que pues todos estaban muy preocupados pues, por Agustina y así. Pero del resto, o sea, siempre fue como que lo normal, se podría decir. Muchas gracias, Angeli. Sí, podríamos decir que es una familia normal, pero con comportamientos curiosos, ¿sí? Curiosos. Dianita, tú mencionabas que tu obra, ¿sí? Es... ¿cómo decirlo? Es como una tragedia, ¿sí? Personajes que se aman y después ¡pum!, se muere uno, ¿no? Entonces, ¿nos podrías decir, por favor, ¿te parece que eso es común, que los amores que sean más fuertes terminen en tragedia? ¿O crees que se puede conseguir un amor que sea perfecto? Pues yo diría que eso depende de cada quien, ¿no? Pues acá miramos en esta obra pues que yo escogí, pues que él sufría de una discapacidad y pues que era un hombre muy atractivo, que tenía varias mujeres, que pues viajaba por todo el mundo y de un momento a otro se le acabó la vida, ya que quedó pues sin movimiento, solo el cuello lo podía mover. Yo creería que aunque llegue la persona indicada, si tú ya tienes una decisión y ya no le da sentido a la vida, eso viene de cada quien. Y si ya, pues ya no puedes, ya es disfrutar los momentos, pero ya cuando llega la hora ya es mejor. Sí, entiendo, muy bien. Gracias, Anita. Sí, yo creo que hay una película también de este libro, sí me acuerdo que me hizo llorar, por eso es que no me gustan los romances, porque me hacen llorar y no me gusta. Excelente, Fabián pues ya nos comentó de su obra, él no la toma literal simplemente, pues la toma como un entretenimiento, ¿sí? Para nutrir su intelecto. ¿Algo más que decir o finalizamos aquí? ¿Alguien más quiere aportar algo, la última cosita? ¿Nada? ¿Limpios todos? Ya, perfecto, ya se va a acabar el tiempo. Muy bien, entonces, les agradezco por haber estado aquí, espero que les haya gustado esta tertulia.
No se preocupen por su nota, lo hicieron excelente. Yo voy a subir estos videos a YouTube, los voy a unir, los voy a editar y se los voy a enviar a la profe para que vea pues, el trabajo muy excelente que hicieron. Los felicito. Muchas gracias y ya pueden tomar estos minuticos que sobran para prepararse para otra clase. Estén bien, hasta luego. Adiós.